Y ahora es turno para las preguntas que se hayan podido suscitar o las respuestas que no hayamos tenido tiempo de proporcionar en las presentaciones. Así que tenéis la palabra. Para ir, no sé si hay alguien, pero si no voy calentando con las preguntas que nos han surgido en estas semanas a través de las redes sociales y desde los formularios que se han puesto a disposición de los usuarios. ¿Alguien aquí? Hola, buenos días. Hola, Sergio, Dolores. Un placer escucharos y repetir siempre que puedo, la verdad. Habéis estado hablando de storytelling y habéis tocado la generación de millennials y la generación X y Z. ¿Qué pasa con el storymaking? Porque cada vez lo estamos utilizando más en las dinámicas, sobre todo al desarrollar estructuras o estrategias de gamificación, ya sean en entornos educativos, artísticos o empresariales. Por citar un ejemplo, Elegy, ¿no? Es una acción que se pone en marcha para involucrar a jóvenes escritores cuyo fin es lanzar un libro co-creado de forma colaborativa en la red. ¿Qué opináis? Yo, si queréis, enlazando con lo que os comentaba, es que yo creo que hoy en día lo de la participación ya no hay que planteárselo. O sea, ahora os decían, queríais preguntar, y suerte que has preguntado, porque si no, como siempre, digo que somos todos muy participativos y la evidencia a veces nos cuesta un poco. Pero fuera de la broma, o sea, realmente creo que incluso storytelling, me ha gustado lo de storymaking, no había escuchado el concepto. Me parece muy interesante aplicar el punto de vista del prosumidor. Y evidentemente, si no es es que creo que es la clave de todo esto. Yo llevo pensando en un rato y en el punto en el que todo esto sea una imposición, me parece peligroso, me parece tedioso, me parece que me obliguen a tener puntos, a estar en un ranking si yo quiero estudiar mi carrera, no quiero estar en un ranking. En el punto en el que yo pueda decidir cuál es la historia que quiero vivir, en el punto en el que yo pueda decidir a qué juego quiero jugar, más ahora que somos participativos y lo que comentábamos, y que creo que somos más capaces y tenemos los valores, estos jóvenes, o que son capaces de ello, yo creo que es interesantísimo. Yo lo consultaré, me parece muy interesante. No lo conocía, pero si lo tuiteáis o algo, me ayudáis. ¿Vale? Venga. Sergio, ¿quieres comentar algo? Yo tampoco había escuchado el concepto como Dolor, pero bueno, en definitiva, utilizar la presión social, ¿no? O la cooperación dentro de espacios de juego, pues también es algo que ha movido a perfiles de jugadores concretos, ¿no? Sí es cierto que he escuchado, por ejemplo, Correo implementó un proyecto de crowdsourcing en el que, gracias a la gran masa, ¿no?, de sus empleados, bueno, consiguieron mejorar su web, encontrar errores ortográficos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso al final, pues otra técnica, otra herencia, ¿no?, que hacemos del juego, de cómo de manera colectiva podemos conseguir algo conjunto, ¿no? Y sobre todo, es que de verdad, yo creo que vivimos la era en la que, al final, hay una frase, los informáticos me van a matar, pero tecnológicamente puede que todo ya sea posible, no todo, ya me entendéis, o sea, tenemos muchísimas opciones y al final eso... yo creo que lo que vivimos es una era de la diversidad, o sea, de que cada cual tiene más oportunidades de ser uno mismo y de elegir lo que quiere que nunca, con lo cual también es interesante que elija sus propios juegos. Me has recordado mucho, dice, como buen Tauro, yo he pensado, yo como buen Escorpio hubiera corrido, pero me sé de muchos que no hubieran corrido, ¿eh? Me sé muchos que le digo, antes de 3 segundos me apagas la tele, dice, sí, ahora, digo, no sé si depende del signo, ¿eh? Pero, a ver, son perfiles, o sea, y cada vez más, yo creo que la gracia es esta, todos tenemos la oportunidad de desarrollar nuestros refuerzos, ¿no?, de desarrollarlos de la forma que queremos, yo creo. Interesante. Como vosotros también doy, ¿no?, clases de gamificación o participo en conferencias de este sentido, ¿no? Y además creo que el juego es connatural al ser humano. Nacemos jugando. Pero el concepto de storymaking, ¿no?, de involucrar, ¿no? Es una frase que ya le decía Franklin, ¿no?, en sus días, ¿no? Involúcrame y aprendo. Entonces, hazme partícipe de esta historia, de esta narrativa, de esta nueva forma
de transmitir, independientemente de tecnología o no. Claro. Es decir, la tecnología evoluciona a la vez que evoluciona la creatividad y la estrategia comienza en el proceso creativo del estratega. Entonces, esto lo tenemos que aprender y desarrollar cada vez más en aulas, en bibliotecas o en entidades. Gracias a la organización por juntaros a tres mentes en este sentido paralelas y sinérgicas. Otra pregunta aquí. Buenas. Bueno, muchas gracias a las tres por estar ahí y por compartir. Yo quisiera hacer una pregunta referente a la transculturalidad. Es decir, a medida que vamos avanzando, lo más normal es que la diversidad cultural que nos vamos encontrando en los diferentes foros de usuarios, ya no solamente en cuanto a perfiles, sino en las propias culturas, pues sea cada vez más grande. Desde vuestra experiencia, ¿eso está empezando a notarse o lo estáis abordando de alguna manera? ¿O hay algún consejo que queráis dar a ese respecto? No creo que nos atrevamos mucho, pero... No he entendido bien la pregunta. ¿Te refieres al cambio de cultura dentro de la empresa? No. A las propias personas, es decir, los propios grupos sociales en España son cada vez más diversos. Entonces, simplemente si eso es una variable que debemos tener en cuenta cuando estamos diseñando cosas como juegos, en los cuales, pues bueno, las culturas al final, los juegos y las culturas en parte están muy vinculados, ¿no? Las mecánicas que se usan. Entonces, yo que me atrevo con todo, yo sé que me atrevo, pero Yo no me atrevo. a ver, yo creo que aquí el problema es que estamos hablando de sofisticación tecnológica por lo tecnológica. Al final acabamos hablando de eso, lo cual solo llega a determinados estratos sociales que precisamente no creo que estén teniendo ese problema de la multiculturalidad. O sea, creo que por eso todos nos hemos quedado así diciendo, pues yo no sé si tengo público de este tipo. O sea, al final volvemos a la atención a la diversidad y a la coparticipación y a la cocreación, y yo creo que al final esa es la clave. Fíjese que cuando usted dice eso, yo pienso en los objetivos, en los pasos que yo iba siguiendo para poder definir el proceso gamificado. Y entonces había que pensar hacia quién estaba aquello dirigido. Entonces, puede ser multicultural siempre y cuando el perfil, tiene que haber una línea que una, de alguna manera, esos distintos perfiles en lo que uno quiere estar gamificando. Entonces, puede haber varios perfiles, por decir algo, que sean de distintas religiones o distintas razas, pero, oiga, si por ejemplo estoy hablando de la plataforma que yo le comentaba antes, de Stack Overflow, allí hay gente muy variopinta, que habla muchos idiomas, son gente de todo el mundo, pero todos ellos están allí en esa plataforma, ¿por qué? Porque quieren entrar en el juego de que yo aprendo y yo enseño. Entonces, tiene que haber, yo creo, algún tipo de hilo conductor, y ese hilo conductor yo creo que es el que hace que luego que pueda haber una variedad en otro tipo de sentidos. Sería como yo lo vería. Solo una cosa, ¿vas a hablar después? Voy a contestarte a la gallega. ¿Lo vas a contar todo esto? ¿Tú trabajas en ese ámbito? ¿No? Sí, no, por eso, es que me ha parecido súper interesante. No. Que es de las preguntas muy nuevas. Sí, por eso me parece súper interesante. Por eso si tenías alguna experiencia tú, digo, vale. Te vas a enterar con las preguntas. Luego te preguntamos, luego te preguntamos. Luego verás. Te vas a enterar. Por aquí el micrófono. Mientras voy a lanzar la pregunta que nos llegó a través de las redes de Ana María García Rodrigo Echalecu, de la Biblioteca Regional de Madrid. Para llevar a la práctica estas iniciativas, ¿no se requieren conocimientos técnicos avanzados y medios económicos elevados? Otra fácil, ¿eh? Yo creo que esto, Sergio. ¿O podemos empezar pasado mañana una vez convencidos y sabiendo por dónde? Vale, hay dos cuestiones. ¿Suena por aquí? Sí. Es verdad que tenemos el micro. Son dos preguntas, ¿no? Uno, si hacen falta medios para desarrollar. Evidentemente los recursos para desarrollar cualquier cosa son importantes. También os he puesto un ejemplo, ¿no? El de mi hermano, en el que solo necesitaba un Casio, ¿no? Un Casio de esos negros que llevaba por aquella época.
depende del entorno, ¿no? Si es gamificación o van a utilizar la tecnología para desarrollar unos comportamientos en un ámbito digital, pues evidentemente hacen falta unos recursos para desarrollar todo eso. Si necesitas un storytelling o una narrativa sofisticada, pues necesitas guionistas que sepan más que tú o que sepan más que cualquier persona para generar tensión emocional, dar giro a la historia y todo esto, ¿no? Pero es cierto que con recursos caseros también se pueden conseguir grandes cosas, ¿no? En el Cabildo de Canarias, por ejemplo, hicieron una especie de gincana entre pequeños establecimientos, donde en cada establecimiento tú hacías una serie, se asociaron una serie de establecimientos que no competían entre ellos y querían mover a mucha gente por los distintos negocios, ¿no? Y generaron una especie de gincana donde no había nada tecnológico y donde con unos rotuladores y unos papeles, ¿no?, podías desarrollar esa dinámica. Y luego a la otra pregunta, la de si hacen falta conocimientos específicos, la verdad es que yo me he encontrado un poco de todo, ¿eh? Yo no he sido game designer antes de ser gamificador, pero sí he hablado con muchos game designers que llevan diseñando juegos toda su vida. Y ahí me he encontrado que hay periodistas, que hay científicos, que hay informáticos, o sea, no había máster especializado en temas de diseño de juegos, pero sí el juego se transformó en un momento determinado en una pasión, empezaron a jugar y empezaron a testar esas cosas que veían en el juego al ámbito, ¿no? Pero evidentemente también conforme depende del reto, pues cuanta más experiencia aporta al proyecto, pues mejor, ¿no? Como todo. Una cosita, me la he recordado, o sea, realmente al final yo siempre digo que los profesores en el aula sabemos hacer lo que sabemos hacer y el storytelling de entrada, así como a grandes rasgos, yo ya sé hacerlo, pero los que saben de tecnología son ellos. O sea, a mí lo que sí me ha pasado mucho es que algo que yo no veía lo he planteado en el aula. Recuerdo una experiencia no mía de un profesor que planteó un juego y lo reflejaba en un Excel, o sea, lo hacía los gráficos con el Excel, para los feedbacks, ¿no? Para un ranking, imaginaos en un Excel, pues vas poniendo las puntuaciones, luego realmente no es un recurso de gran sofisticación tecnológica. Y fueron los alumnos los que a medio curso, si les dejas participar, volvemos a lo de antes, si haces uso de esa horizontalización del aprendizaje, de que maestro y alumno enseñan y aprenden a la vez, son ellos mismos los que te dicen, oye, esto que estamos haciendo en el Excel no lo podrías hacer con esta aplicación que hay, y ellos mismos te descubren recursos. Otra cosa, cuando tienes recursos, yo siempre lo digo, nosotros hacemos la carta a los reyes, o sea, en cualquier proyecto tú haces la carta a los reyes y la forma de saber si las cosas son o si te estás alucinando o no es llevar al informático de la mano cuando vas a las reuniones y decirle, mira, yo como psicóloga, que respondiendo a la segunda pregunta, yo no sé qué estamos haciendo los psicólogos últimamente, aparte de clínica y de tratar adicciones, pero yo creo que faltan en este ámbito, faltan en redes sociales, faltan en todo esto y al final estamos hablando de una experiencia psicológica. Ya os digo, equipo, un psicólogo para mí, o es importante un psicólogo tener conocimientos de diseño motivacional, importantísimo. Muchos de los que vienen de los videojuegos ya tienen ese background, ya tienen esa formación. Y dos, ir de la mano del técnico, que es el que realmente sabe al final si hay que hacer un desarrollo específico, qué precio puede tener. Y tres, diría la coparticipación, la co-creación, que volvemos, yo creo, gamificación 2.0, no sé si a alguien se le ha ocurrido, pero es el next step, creo. O sea, yo creo que por ahí van a ir los tiros en un futuro. ¿Por allí? Preguntaros si no pensáis que hay una excesiva aproximación a un modelo anglosajón en la gamificación y os olvidáis que las sociedades son diversas. Curiosamente se alude en la introducción a Levi-Strauss y al mito y el rito, y no se tiene en cuenta cuando las sociedades tradicionales han elaborado complejísimos modelos de juego y de rito que han sido muy eficaces. Gracias. Un espejo donde mirar. Yo creo que es una fuente de ideas eso. Me estás recordando a la idea. Las tandas mexicanas son lo que da origen, el crowdfunding, ahora que hablamos tanto de pequeñas colaboraciones, las tandas mexicanas tradicionales de los pueblos. Esto, yo creo que sí que hay muchos ejemplos en antropología, en culturas tradicionales que nos pueden orientar a la hora de diseñar cosas que ya os digo, que hoy le ponen crowdfunding y parecen muy modernas, muy yanquis y muy universales. Sobre todo si trabajamos en educación, que los modelos sean los nuestros, los culturales propios, ¿no? Por lo que decía él también. Un modelo que es muy eficaz en sociedades anglosajonas y que nos unifican, pero que no nos enriquecen.
A vosotros también os ha dado un poco de alergia cada vez que habéis visto el tema ranking, ¿no? O cuando veis el tema ranking. Es que realmente yo, en una sociedad en la que estamos diciendo tú eres lo que eres por tu diversidad y porque eres único, el tema ranking no tiene sentido. O sea, es que... Ok. Vale. ¿Aún así? ¿Puedo tener? Sí. Aún así, hay 2 países en el mundo que están liderando esta tendencia a nivel internacional. Uno es Estados Unidos y otro es España. Justamente salieron, o sea, a la vez arrancaron la tendencia en Estados Unidos y en España. Aquí en España hubo tres factores. Hubo un gran banco que se atrevió, que fue VA. Luego nuestro Gamification World Congress, luego una comunidad de profesionales, ¿no? Y entusiastas del juego que empezaron a crear y a experimentar con esto. Están copiando a España, Europa está copiando a España y Latinoamérica está copiando a España. Y Estados Unidos y España están innovando. Y lo sabemos desde nuestro congreso porque estamos invitando a casos americanos y casos que se están desarrollando desde aquí, encontramos esas diferencias. Encontramos algunas diferencias, pero bueno, que no vamos atrás en estos temas. Si me dejáis ser un poco cáustica, el gran serious game, gamificación, lo que queráis, estadounidense, es el de la guerra virtual. O sea, al final no deja de ser una forma de convertir o utilizar dinámicas de juego para algo que no es un juego. El señor que vive en una oficina a 30 kilómetros de... O sea, que se levanta cada mañana desde una oficina de Estados Unidos y se pone a ametrallar en Afganistán. O sea, esto es un juego virtual al final. No, de hecho, reclutan a videojugadores. O sea, en fin, que sí, que yo creo que va muchísimo más allá de todo el tema de imitar experiencias. Bueno, mientras surge alguna pregunta más. Sergio, a mí me ha llamado la atención cuando has presentado a Amigotchi que se encierra una persona en el móvil y que has comentado y has insistido en que la gamificación tiene que ver con desarrollar comportamientos para relacionarlos con el medio. Entonces, con Amigotchi y esta persona encerrada y en un entorno empresarial, ¿qué comportamientos se promueven? Bueno, concretamente en ese formato, tú eres el jefe de Amigotchi y tú interaccionas con él. Tú tienes que mantener su compromiso y su desempeño desarrollando una serie o evidenciando una serie de comportamientos, ¿no? Pues de escucha activa, al final del desarrollo de ese colaborador virtual en su carrera. Pero no es que el personaje de dentro no es que digamos, lo lleves tú, sino es tu empleado, ¿no? O una persona de tu equipo que tú tienes que liderar. ¿Y esto cómo se mide luego en la rentabilidad que reporta la empresa? Concretamente ahí, casi todos nuestros proyectos lo que intentamos es generar aprendizaje dentro de la empresa. Generar aprendizaje y para ello utilizamos emoción y repetición. La parte emocional la conseguimos poniéndole un nombre a esa persona, la conseguimos con el apartado audiovisual, ¿no? Con que es una persona de verdad y la gente se lo acaba creyendo. Y luego repetición, ¿no? Lo que como gotitas de agua se van sucediendo una serie de comportamientos o de situaciones que tú tienes que ir interactuando con él. Todo eso está, digamos, traqueado por detrás o se sabe lo que ha ido haciendo el jugador y ha tenido un impacto, sobre todo en encuestas de clima, ¿no? Y interno a las empresas, de cómo los jefes son un poquito mejor jefes, ¿no? Después de jugar esa experiencia, ¿no? Entonces, ¿solo está dirigido a los jefes el Amigotchi o también entre compañeros de un mismo equipo? Concretamente ese formato que contabas para jefes. Para jefes. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o yo sigo? A mí me ha surgido, solo hacía tomar notas aquí. Bueno, ahora para Blanca, un poco relacionado con el mundo de la evaluación. Si estás gamificando en tus clases, ¿cómo repercute esto luego en la evaluación? O si simplemente luego es que ese 20% de participación a la hora de hacer el examen, pues bueno, se nota también. Bueno, nosotros cuando hemos hecho la gamificación siempre eso ha sido una actividad que tenía una evaluación. Entonces, como evaluación tenían que cumplir con ciertos objetivos, tenías que llegar a cierto puntaje y tenías que tenías que demostrar dominio sobre una cantidad de temas. Hay un número de temas total y tú elegías sobre qué temas tú querías
destacarte. Entonces, por eso yo que decía que, bueno, llegabas hasta cierto punto, eso era lo que se te pedía para tú tener el máximo de nota que se daba para esa actividad. Y luego lo que nosotros veíamos es que la gente seguía jugando a pesar de ya tener toda la nota que, digamos, se necesitaba. Nadie dejó de cumplir con el máximo, pero hubo gente que, si el máximo de puntos fueron 100, creo que llegué a tener gente con 384 o algo así, que simplemente porque querían seguir jugando, ¿no? Y luego también, pues, yo veía el tipo de material que ellos estaban introduciendo, y eso, aunque no estaba evaluado como tal para darle puntaje, yo lo iba revisando y yo le iba dando cierto feedback a la gente cuando estaba colocada en la plataforma. Mira, esto me parece que está muy bien, ponía como ejemplo a sus compañeros, mira, esta es una buena pregunta, y también cuando había una mala pregunta también lo colocaba. Entonces la gente también sabía que ahí se estaba viendo también un poquito la calidad, ¿no?, del tipo de trabajo que tú estabas haciendo. ¿Habéis trabajado algo de evaluación por pares? Eso tiene evaluación por pares, porque en el sistema tú introduces preguntas, pero también tú evalúas la calidad de las preguntas que han puesto otros compañeros y tú no sabes quién es. Entonces, por eso es que luego había gente que era filántropo, que él seguía dentro de la plataforma, porque evaluando preguntas de sus compañeros, si la pregunta era buena, eventualmente algún puntaje también recibía su compañero. Entonces, eso hacía que estuviera bien. Y el compañero recibía también el feedback de quien había evaluado la pregunta. Oye, me pareció que esto que escribiste aquí me ayudó mucho. Yo no había pensado en esto. Había cosas como, hay escritos como ese, y hay otros como dice, oye chico, hiciste esto que es demasiado sencillo. Eso también se lo llegaron a decir. O esta pregunta que has puesto aquí, yo ya la había visto antes, es decir, te copiaste. Entonces, ese tipo de cosas había. Bueno, aquí tenemos una pregunta, al final, en el pasillo. Yo luego, si no, tengo una sobre autogamificación. Hola, buenos días. Yo quería haceros una pregunta abierta a los tres, como usuarios de biblioteca o no. ¿Qué juego, qué tipo de aplicación así a bote pronto se os ocurriría que os podría apetecer encontrar en una biblioteca? Gracias. Es que me he dejado por decir algo que encaja muy bien y te puedo responder con eso, y creo que es importante. Mira, yo recuerdo cuando hablo en educación con maestros, siempre pongo un vídeo como ejemplo. No sé si lo habéis visto, es una maestra que se disfraza de Lady Gaga y se pone a como hacer un videoclip de 3 minutos hablando de la Revolución Francesa con sus banderitas, y empieza a contar la historia, pero con la canción de Born This Way, creo, con una de estas canciones, y en fin, es todo un canal educativo de vídeos de historia, de alguna forma, hechos pues fáciles, multimedia, hechos atractivos para los estudiantes. La gran pregunta de los profesores de historia, la gran pregunta en este caso, a ver, comparemos el libro. O sea, la gran pregunta es, hombre, ya, pero no es lo mismo ver este vídeo de 3 minutos que leer un libro de historia contemporánea de la Revolución Francesa, por ejemplo. Ok, pero es que los jóvenes actuales están tan sobresaturados de estímulos que necesitan de ese pequeño videoclip para después acabar viendo lo otro. Yo creo que en bibliotecas la clave está ahí. O sea, no se trata de sustituir el libro, ni mucho menos, todo lo contrario, queremos dirigir a eso. Y seguro que van a ir a eso. Yo no sé si os estáis dando cuenta, no es verdad que los jóvenes no lean, es que no tienen publicaciones para ellos. Hay 4 libros de poemarios de adolescentes que se editan y se publican, pero sí leen cuando tienen libros adecuados. Lo que no leen es lo que queremos que lean. Y entre otras cosas porque igual ni lo conocen. Este tipo de cápsulas o de enganches, sea con gamificación, sea con vídeos pequeños, sea con darte eso, un carnet de puntuaciones en el que cuando tengas 10 libros te puedas, no sé, cualquier premio, puede servir para motivar de forma puntual esa motivación más fuerte que queremos hacia el libro. Pero ya os digo, como llamadas de atención, nunca sustituyendo al verdadero objetivo, que es que se profundice en las materias y más en vuestro ámbito. No sé si os ayuda, pero creo que va por ahí el tema. De todas formas, después de la publicidad, creo que hay un panel donde gente que sabe más que nosotros en temas de biblioteca cierto. va a dar un montón de ejemplos en este sentido, ¿no? Entonces, cierto.
quedaros hasta que acabe, ¿no? Eso. Dejamos algo para después. Eso es. Para después del desayuno. Publicidad con desayuno Eso es. tenemos. Eso es. Bueno, pues yo no sé si ya tenemos tiempo. Bueno, tengo un minutillo más. ¿A mí hay alguna pregunta? Porque me ha gustado el concepto de autogamificación, Dolors, y quería preguntarte por dónde empezamos, ¿no? No sé si es interesante, pero supongo que sí, porque le has recomendado un par de veces el libro de Jane McGonigal, pero un poco ¿qué a veces tenemos? Ninguno. Porque ya si queremos... ¿Ninguno? En esto nada. No, a ver, yo creo que estamos apuntando tendencias, esto de la co-creación, de la gamificación, y yo creo que esta es otra. O sea, al final, esto es como en educación, al niño le das el golpecito en la mano para que no se queme una vez, pero lo que tratas es de que aprenda que el fuego quema y que esto yo creo que debería ser lo mismo y que a veces esto de la gamificación yo lo pensaba como recursos, decía, para correr, ya ahora no utilizo aplicaciones, ni Endomondos, ni Fitbits, ni historias. Y de hecho estoy convencida de que todo esto tiene un periodo de tiempo y cuando a uno realmente le gusta el deporte y le llena y le genera otras satisfacciones, ya no necesita ni registrar nada, ni ver sus gráficos, ni nada. O sea, pero sí para un momento puntual en el que me costó motivarme por eso, puede ser útil. Aplicaciones para dejar de fumar, un poco lo mismo. O sea, yo lo veo como un recurso más de autogestión, de saber que existe, saber que lo puedes utilizar y que te puede ayudar en un periodo determinado, pero que obligatoriamente, de verdad, a mí me parecería, porque hay distintos estados de evolución moral de la gente, llamarlo así o de otra forma. O sea, es eso, hay gente que se mueve por premio o castigo y hay gente que se mueve por principios universales. Y por mucho que no le pagues ese mes, si reivindica una idea potente, no va a ir a trabajar. ¿Me entendéis? O sea, hay motivaciones y cada cual tenemos las nuestras y creo que no sería lógico imponer herramientas de desarrollo emocional primario a gente que a lo mejor tiene un desarrollo emocional, motivacional mucho más elevado. No sé. Creo que va por ahí el tema. Pero bueno, son tendencias lo del ABC. De todas formas, el libro para mí es el libro BBV hace muchos años que hace esto, tiene una publicación muy interesante sobre gamificación, por cierto, y cita, y gran parte, o sea, una de las bases es el libro de Reality is Broken de McGonigal, que es curioso porque ella nunca habla de gamificación porque ni siquiera existía el término. Es muy bueno. Lo que quería aportar es que, bueno, hace cuatro años estuve en Estados Unidos, en el G-Summit, y allí conocí a una persona que dio una charla, y luego estuve hablando con él, que se estaba autogamificando para entrar a trabajar en Google. O sea, era como su sueño. Hay una peli de eso. Hay una peli, sí, no sé si la habéis visto, hay una película de eso. Pues dio una charla de cómo se estaba montando un sistema de tareas, generación de hábitos y tal, preparándose dentro del proceso de selección para entrar a trabajar en Google. Pasaron unos meses, podéis buscarlo en Google, John Ferrara, cómo me autogamifiqué para entrar a Google y está trabajando en Google a día de hoy. Posiblemente porque se autogamificó, ¿eh? Eso es. Posiblemente les encantó eso en la entrevista. Sí, pero yo más que a juegos o apps que nos puedan ayudar, me refería a por dónde tenemos que empezar para concienciarnos de que para automotivarnos y autogamificarnos es bueno, entonces qué pasos tenemos que dar, ¿no? Que tenemos que leer, que tenemos que tener conciencia de qué pasos, ¿no? Yo creo que, como siempre, es saber que hay una serie de recursos ahí que en un momento determinado puedo utilizar. Quiero dejar de fumar, puedo hacerlo sola, o ser consciente. Aquí la alfabetización digital, en este sentido, en el saber que todo esto es posible, es interesante. O sea, a partir de ahí tienes la idea, lo utilizas y lo utilizas de forma instrumental mientras estés útil. Y siempre eres tú quien controla el uso de eso. O sea, es que el peligro es ese, que al final cuando hablamos, yo creo que no ha salido, pero cuando hablamos de diseñar motivación también hablamos de diseñar adicción y gran parte de la industria está centrada en diseñar una adicción determinada. Es peligroso. O sea, yo siempre, lo que sea auto y lo que sea autorregulado creo que va a ser más satisfactorio, más para adultos. Al final estamos más en educación de adultos, que es donde estáis. Vamos. Muy bien, pues no sé, hay una pregunta que ha surgido. ¿Tenemos tiempo, Yolanda? Justo ya, venga, corriendo. Hola, ¿funciona? Sí. Me gustaría preguntar si, a pesar de que estamos hablando de la gamificación para la generación Z, esta generación conectada, si los alumnos en realidad están preparados para utilizar esto, porque creo que a veces el fracaso escolar viene por falta de madurez. Entonces no sé si con esta falta de madurez que a veces vemos en los alumnos entienden bien la gamificación y les resulta útil, porque sí que consiguen más motivación y quizá más participación, claro, pero a lo mejor estamos perdiendo atención en lo que es el contenido real de la asignatura.
No sé cómo lo veis desde vuestro punto de vista. Yo lo veo así. Yo estaba pensando en la escalera, la fan theory. A mí me parece muy bonito todo lo de la escalera y el ejercicio, pero en algún punto le dicen a la gente cuántas calorías quema por subir esa escalera. O sea, seguimos tratando a la gente como si fuera tonta. O sea, volvemos a diviértete un poco subiendo la escalerita. Si lo que quieres formar es el comportamiento del fitness, infórmale de qué beneficios está teniendo subir y bajar. Yo creo que es un poco lo mismo en gamificar la educación. O sea, gamifica, pero siempre explica que eso es un recurso que ellos podrán utilizar cuando quieran motivarse, pero que sí, lo que debe motivarles realmente no es eso. O sea, no podemos ahí, pero bueno, con muy pequeños sí. Al final, lo de la madurez es un recurso de inmaduros. Y de inmaduros no hablo, a ver, suena muy mal, pero la gamificación es un recurso de inmaduros, no lo tuiteéis, suena fatal. Pero no, pero yo me reconozco inmadura para dejar de fumar y para empezar a correr. Somos inmaduros en muchas inmaduros. Llamarle incapaces, no sé, peor. No. Ya, ¿me entendéis, verdad? Lo dejo ahí. Vale, que me estoy liando, ¿no? Bueno, pues nos hace falta el café ya. Entonces, sí, muchas gracias a todos. Y tenemos ahora para charlar, estamos todos por aquí, si queremos continuar con las preguntas. Y nos vemos en media hora. ¿Cuánto tenemos? 45, ¿no? Venga, pues a menos cuarto aquí. Gracias.